Acá les explico lo último ya, que sería el análisis en AC, también conocido como análisis en pequeña señal. Aquí están las fórmulas para el tipo de enriquecimiento y empobrecimiento, ¿no? Tanto del FEC como el MOFEC. Aquí les dejo en el libro las fórmulas que hace el libro, normales, que también la podemos usar. Aquí está con capacitor en la RS, pero también hay sin capacitor en RS, y también hay la posibilidad de que tenga aquí un cable, en vez de una resistencia, un cable. Por el método de uso de tensión. Ya la parte en AC ustedes la conocen, que cuando pasamos de C a AC, las fuentes se cortocircuitan, por lo tanto la R1 y la R2 se ponen en paralelo. La compuerta queda libre, entre drenador y surtidor se produce una fuente dependiente que sería Gm por Vgs. Gm es la conductancia y Vgs es el Vgs, ¿no? Entonces una fuente de corriente dependiente que es la transconductancia por el Vgs. Si se dan cuenta, el AS, que es el surtidor, está en el punto común. A este punto se le llama surtidor común. También hay drenador común y compuerta común. Para nosotros nada más enfocar en surtidor común. Más adelante les voy a explicar sobre drenador común y puerta común, pero nos vamos a enfocar primero en este. Dentro del transistor se produce una RD chiquita. Normalmente esas RD chiquitas nos las da, y si no las da también le podemos calcular con algo llamado lambda. Normalmente son valores muy altos, 10K, 100K, y la mayoría de los cálculos los despreciamos, pero si nos los dan o nos dan la manera de calcularlo, tenemos que hacerlo. Normalmente esta red chiquita está en paralelo con la red grande. ¿Cuál es la red grande? Que sería la resistencia del drenador. También suele pasar que si por ejemplo acá hubiese una resistencia de carga, una RL, ¿verdad? Sabemos que los capacitores en corriente alterna se cortocircuitan, por lo tanto aquí también quizás nos aparezca una RL grande, que sería la red de carga, y tendríamos que sacar el paralelo de las tres resistencias. Eso es con el cual sacaríamos la impedancia. ¿Por qué? Porque de este lado, el paralelo de estas dos, sacamos la impedancia de entrada, y con el paralelo de estas dos sacamos la impedancia de salida. Entonces la impedancia de salida es prácticamente igual a la resistencia del drenador, mientras que la red sea mucho más grande. La ganancia, ¿cómo la sacamos? Voltaje de salida sobre voltaje de entrada, que es también lo mismo, que es igual a menos G conductancia por el paralelo de la red chiquita con la red grande, que sería la red drenador. ¿Por qué es negativo? Porque la señal hace un giro de 180 grados en ese punto. Vean que, por ejemplo, voy a buscar aquí ese modelo. Vean, la señal entra así y sale invertida. Quiere decir que hace un giro de 180 grados. Entonces, aquí están las fórmulas, la pueden ver. Yo todo esto le apliqué un resumen, que es un ejemplo. El resumen que yo le apliqué fue el siguiente. Bajan todo esto. Este es el resumen. El resumen que le apliqué fue el siguiente: que la conversión del análisis en pequeña señal en AC, el híbrido, la mayoría de las veces le va a quedar así. Y las fórmulas le van a quedar así, donde el voltaje de entrada es igual al Vgs, la corriente de entrada es igual al Vgs sobre el paralelo de R1 con R2,
la transconductancia es igual 2 por I de ds sobre, hemos dicho, el valor absoluto de voltaje P, voltaje pico. Esto más que todo se aplica cuando es choque. Pero, o sea, cuando es con empobrecimiento. Ya lo vamos a ver con enriquecimiento. Pero también, prácticamente estas fórmulas también nos sirven para todos los cálculos en AC. La ganancia de voltaje de salida sobre voltaje de entrada. Sustituyo cuánto vale el voltaje de salida, sustituyo cuánto vale el voltaje de entrada. Y a partir de eso digo que la ganancia es igual a menos transconductancia de la R drenador en paralelo con la resistencia de carga. Si la resistencia de carga no nos las dan, solo multiplicaría la resistencia de drenador. Igual pasa con la ganancia de la corriente. Ahí está. Ahora, que es de enriquecimiento, prácticamente lo mismo, con la impedancia de entrada y con la impedancia de salida, y la ganancia nos quedaría que voltaje de salida sobre voltaje de entrada, idéntico prácticamente. La diferencia es que aquí aplicamos esta fórmula con el BP cuando es con enriquecimiento, con empobrecimiento, y aquí no la aplicamos. Este es el híbrido del transistor, así quedaría G, S y D. En el diseño hay que saber que en AC hay baja frecuencia y alta frecuencia. Cuando son frecuencias elevadas quiero decir en kilohertz, ¿verdad? Se produce una capacitancia sobre una alta frecuencia. Esa capacitancia se produce entre compuerta y surtidor y entre compuerta y drenador, y le decimos capacitancia GS y capacitancia GD. Así circularían las corrientes. Aquí está la fórmula otra vez de la transconductancia para eso. Aquí esto es relacionado más que todo al lambda. Es decir, suponte ustedes que nos dice, mira, ve, calcula la RD pequeña con este lambda. Para eso, ustedes aplicarían esto. RD pequeña es igual a 1 sobre el lambda de la I de Q. Buscan el I de Q y a partir del I de Q calculan la RD pequeña. Como pueden observar, son valores elevados en kilohertz, en kiloohmios. Disculpan esa parte. Poner 10 kiloohmios, 100 kiloohmios, valores muy altos que la mayoría lo despreciamos. Ahora, el transistor lo podemos posicionar en tres modos. Surtidor común. En el surtidor común, ¿verdad? La S, el surtidor, es el común tanto de entrada como de salida. Y quedaría así el híbrido. A partir de aquí a partir después de la fuente es que se calcula la impedancia de entrada, y antes de la resistencia de carga de la RL se calcula la impedancia de salida. Aquí se montó la hoja, pero en verdad primero va esta, que es drenador común, ya que el drenador es el común de entrada y salida, y aquí es puerta común, donde la compuerta es el común de la entrada y la salida. Aquí está el circuito tanto en DC como en AC.
Ahora sí podemos entrar en esta hoja. En resumen, el surtidor común, la impedancia de entrada es muy alta y la impedancia de salida es alta. Hay un desfase de 180 grados. Y lo bueno de este circuito es que permite elevar la amplitud. O sea, amplifica. En drenador común, la impedancia de entrada es muy alta y la impedancia de salida es baja, pero la ganancia es prácticamente 1. No hay desfase de la señal, pero sirve como una especie de un acople, también conocido como buffer de señal. En puerta común, la impedancia de entrada es baja y la impedancia de salida es alta. Normalmente se usa en respuesta a alta frecuencia, en la que no se necesita una impedancia de entrada elevada. Y esto es condiciones. La ganancia es igual a menos transconductancia por la RD, la RS una resistencia normal. Eso es simplemente unos datos que puse ahí adicional, no me paren pelota eso. A partir de eso vamos a agarrar y hacer un circuito modelo, ¿no? En el circuito modelo, como podemos observar, tenemos que hacer que la señal en la I de Q, tanto en corriente como en voltaje, tanto en corriente como en voltaje, tiene que ir y venir los ciclos sin que se corte la señal. Por eso es que hay que posicionar el punto Q para que tanto la corriente como el voltaje, ¿verdad?, amplifiquen sin cortar la señal. Para ello vamos a hacer lo que hemos hecho desde en la clase pasada. Vamos a hacer la curva, luego hacemos la curva, aplicamos la recta, o lo podemos hacer por el método gráfico o por el método matemático, para hallar el punto Q. Después llegamos al punto Q, hacemos el híbrido, obtenemos la ganancia y la impedancia. Eso es todo. En este caso, para este circuito, tenemos que la I de ON 200 mA, VGC ON 4 voltios, voltaje umbral 2 voltios y el voltaje de entrada 25 milivoltios. Tenemos una resistencia de carga de 33K, un capacitor de 10 microfaradios en la salida y un capacitor de 0,1 microfaradios en la entrada. Tenemos dos resistencias R1 y R2 que ahí sería el divisor de tensión de 4.7 megaohms en R1 y una R2 de 820 kiloohms. Tenemos que un surtidor común donde no tenemos RS, pero sí tenemos la RD, que es igual a 3.3 kiloohms. Entonces aquí tenemos la imagen de cómo la señal va pasando por A, B, C y D. Se va combinando, pues, tanto la alterna como con la continua. Para este tipo de circuitos, lo que recomendamos para poder graficar es: primero calculamos la K. Con la K metemos ese valor en la ID. Con la ID proponemos varios valores de VGS. Con esos valores de VGS es que agarramos y hacemos la curva. Luego que hacemos la curva, como es un divisor de tensión, ¿verdad?, ponemos el voltaje de la fuente, ¿verdad?, y trazamos una línea recta, y donde este corte con la corriente, cuando decimos que la VGS es igual a 0, bueno, ese es el punto de operación.
Entonces, ya con eso, ¿verdad? Podemos saber cuánto vale la ID y la VGS. Si nos mandan a calcular cuánto es el VDD en ese punto, lo calculamos a través de una malla que aplicamos en este punto. El cálculo de la BDS nos dice más o menos si está posicionado más o menos en un punto medio. Por ejemplo, si sabemos que aquí hay 15 voltios, quiere decir que el punto medio debe ser más o menos 7 y algo, 7,5. Entonces en este caso está posicionado en 6,25, punto por debajo de la mitad, pero está operando. Entonces, después que calculamos eso, agarramos y sacamos el híbrido y decimos, bueno, la fuente en alterna se queda, los capacitores se cortocircuitan, o sea, se ponen como si fuese un cable, las fuentes se llevan a tierra y sacamos el híbrido, o sea, convertimos el transistor en una ganancia, quedándonos R1 y R2. Pero aquí me equivoqué, aquí disculpan esa parte, aquí faltó sacar el divisor de tensión de estos dos, y a partir de ese divisor de tensión es que van a hacer la gráfica, disculpen eso. Entonces seguimos. Seguimos, sí. Entonces seguimos. Agarren esa acotación, recuerden, el voltaje, el divisor de tensión, a partir de ahí es que empieza la gráfica. Y corta donde decimos que el voltaje de la fuente entre la resistencia del drenador. Ya. Corrigido esa acotación, seguimos. Entonces ya sabemos que la fuente se lleva a tierra. Eso nos hace que la R1 y la R2 se pongan en paralelo. Esa sería nuestra impedancia de entrada. La compuerta queda en el aire y hacemos el rombito ese, que es de la fuente dependiente de transconductancia, por el VGS, por la RD pequeña, por la resistencia del drenador, por la RL. ¿Por qué? Porque el capacitor que estaba aquí se cortocircuita. Entonces el voltaje de salida es igual a la ganancia por el voltaje de entrada. Entonces también decimos que la ganancia es igual a la transconductancia por la resistencia de total. Esta RD es la total de estas tres. La transconductancia es el cambio que le da la corriente en el drenador a un pequeño cambio de voltaje en el punto del BDS mientras esta sea constante. Es decir, que mientras BDS sea constante, ¿verdad? Que eso no debe variar en ese punto porque estamos en saturado, trabajamos fino en ese punto ahí, no debería variar. La transconductancia también la podemos calcular como 2K de VGS menos voltaje umbral. También decimos que es igual al 2 por la corriente del drenador sobre el VGS por voltaje menos el voltaje umbral. La respuesta de la transconductancia se mide en milisiemens, que es amperio sobre voltaje. Normalmente el rango de operación va de 1 a 30 milisiemens. Después de eso ya no sirve. Eso ahí tienen que verificar que hicieron mal. Entonces decimos que la ganancia es igual a la voltaje de salida sobre voltaje de entrada. Entonces si queremos saber cuál es el voltaje de salida, despejamos esa fórmula, nos queda que la ganancia por voltaje de entrada.
Como no tenemos la ganancia, decimos que la ganancia es igual a la transconductancia por la RD, que sería la R total, ¿no? Entonces, calculamos la transconductancia a través de esta fórmula. Nos da que es igual a 23 milisiemens. Lo colocamos ahí. Luego sacamos el paralelo de acá, de la RD con la RL. ¿Por qué? Porque la RD pequeña la despreciamos por el voltaje de entrada que nos lo dan, que es 25 milivoltios. Y eso nos da que el voltaje de salida es igual a 1,73 voltios. Es decir, amplificó de 25 milivoltios a 1,73 voltios. Si queremos, podemos agarrar este voltaje y decimos que la ganancia es igual al voltaje de salida sobre entrada y nos va a decir cuánto es la ganancia.